Gracias por esas expresiones de gratitud por mi presencia aquí. Mi nombre es Liz Valle, nací y me criaron en Puerto Rico. Llevo ya un montón de años en Estados Unidos. Ahora mismo estoy en Chicago, Illinois, al norte de los Estados Unidos. Doy clase de adoración y predicación en el Seminario Teológico McCormick y también estoy a cargo de la vida comunitaria de adoración, lo que en algunos lugares llaman la capilla semanal. Gracias por invitarme. David. Buenas tardes, hora de Puerto Rico. Ya algunas personas me conocen. Soy pepiniano, o sea, eso significa soy del pueblo de San Sebastián de Las Vegas del Pepino, el lugar donde fue criada Liz. Y si yo parezco un poquito mayor es porque lo soy. Ella no tiene la culpa. Esto de la adoración ha sido un tema de mucho interés para mí. Desde mi primer curso de seminario, yo me acuerdo con el profesor Jorge Bardegués, mi clase de introducción a la teología cristiana. Mi primer ensayo para esa clase en el seminario fue sobre la adoración en tertuliano. Y desde ese día para acá, ese tema de la adoración ha estado presente en mi interés personal, en mi investigación y obviamente y en mi enseñanza en los seminarios que he estado. Yo compartí con Rosa. Si yo le digo María a Rosa, ella se acordará de Carolina del Norte, ¿verdad? Que yo le llamaba María por allá. Sí. Porque yo tengo esa habilidad tremenda para cambiar nombres a las personas. Si yo le envié a Rosa Miranda copia y que ella se lo envió a casi todo el mundo, ¿verdad? Por lo menos a mí me lo envió también, de los documentos primarios que hay. Esto de la adoración en la iglesia primitiva, aparte del Nuevo Testamento, que obviamente el Nuevo Testamento asume que había algunas prácticas de adoración, ejercicios, rituales de adoración. Asume el bautismo, asume que había oraciones, rogativas, peticiones y eucaristías o acciones de gracia. Asume que se celebraba la cena del Señor. En la carta de Santiago se habla de los ágapes, aunque no lo define. Y en algunos lugares se habla del beso santo, aunque tampoco define en qué consistían esas cosas. Obviamente la iglesia tenía actividades litúrgicas religiosas de culto. Asume que, a mí me da la impresión de los lectores del Nuevo Testamento, el que escribía asumía que el que leía entendía de qué se estaba hablando y no había que explicarlo. Después del Nuevo Testamento, después de los documentos del Nuevo Testamento, hay otros escritos de la iglesia cristiana primitiva y de otras personas no cristianas que hablan de la iglesia y del cristianismo y hablan del culto. Y en esos documentos podemos encontrar los primeros señales de estructuras en el culto, de qué se hacía y qué se decía. Y tenemos hasta oraciones escritas de los primeros años de la iglesia, por lo menos de los primeros 200 años de la iglesia, oraciones escritas en griego y en latín de documentos cristianos primitivos. Hay varios problemas que tenemos, como quiera. La primera es que nosotros a veces leemos los textos y asumimos que lo que el texto dice es lo que nosotros practicamos. Y yo le voy a poner un ejemplo de una cosa que yo aprendí cuando estaba en el seminario en Cuba. En Cuba se estaba trabajándose en traducir la Biblia al lenguaje de señas. Y yo participé de un entrenamiento de lingüística para asuntos de lenguaje de señas y traducción. Por ejemplo, cómo se expresan los tiempos verbales, cómo se expresan los adjetivos y los adverbios. Y uno de los problemas que había, que discutían los traductores, era cómo traducir la palabra bautismo.
Y si tú tienes un pentecostal en el grupo y un presbiteriano en el grupo y un católico en el grupo, cada uno de ellos va a definir si bautismo se hace así o si bautismo se hace así. O sea, obviamente lo iban a traducir y el debate estuvo, se traduce de esta manera, basado en la práctica de su iglesia. Y la pregunta que entonces yo tuve con ellos en varias ocasiones como consultor de lenguaje bíblico, es que en el mundo del Nuevo Testamento la palabra bautismo significa tanto sumergir como lavar. Tú te lavas las manos, la palabra es baptizo, la misma raíz. Así que no hay un término relacionado a un tipo de acto específico. Sí, siempre incluía agua. Si era entrarlo por encima, pero incluía agua. Pues eso sucede muchas veces, leemos los textos y asumimos que lo que el texto dice es lo que nosotros practicamos, y eso no es así. También a veces pensamos que en toda la iglesia hacía lo mismo, y lo más probable es que la iglesia en Oriente se hacían cosas diferentes que la iglesia en Occidente. Cuando digo Oriente me refiero en Israel, Palestina, Egipto, el mundo que hoy sería árabe más que nada. Y la iglesia occidental me refiero a la iglesia de Roma, y España, Italia y el área de Europa. Y la experiencia y los textos dan la impresión de que en algunos lugares se hacían cosas de diferentes maneras. Otra cosa que tenemos con los textos es que la Eucaristía, o sea, la acción de gracias, lo que nosotros llamamos la cena del Señor, era bien antigua y es una cosa que desde siempre, desde el comienzo de la iglesia, se llevaba a cabo, se practicaba. Otra cosa que tenemos de los documentos antiguos es desde el primer documento que tenemos más antiguo después del Nuevo Testamento, se habla que el culto se hacía en domingo y es la carta de Ignacio a los Magnesios, que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Después Tertuliano dice lo mismo más adelante, unos cuantos años después. Pero eso es interesante decirlo porque hay debate de que obviamente los primeros judíos cristianos, los primeros cristianos venidos del judaísmo, se reunían en sábado, pero ya pronto al final del primer siglo y al comienzo del segundo, parece que lo normal era que el servicio de culto, de reunión de la iglesia fuera el primer día de la semana. Y también, finalmente, que cuando hablamos de culto y de adoración, en el Nuevo Testamento no hay, ni en hebreo tampoco, una palabra equivalente a la nuestra en español, adoración. Cuando nosotros traducimos, cuando los traductores traducen que Pedro le adoró, por ejemplo, realmente lo que significa es Pedro se puso de rodillas con la cabeza en el piso. O sea, el acto es lo que se describe, que es un acto más bien de humildad, de entrega, de sometimiento a la figura mayor. No adorar como concepto abstracto no existía esa palabra. Así que los actos de adoración, podemos hablar más de ellos que realmente que un servicio de adoración. El mismo Agustín y Justo González en su librito que ustedes recibieron, cita, creo que él cita a Agustín cuando discute el asunto de la palabra adoración y culto, que él usaba la palabra latría para traducir lo que él entendía mejor del griego. Bueno, eso es fundamentalmente. El primer documento, voy a ver si yo puedo compartir uno de los, aquí, que tenemos es, ay, qué montón de cosas yo tengo aquí. En la carta de Ignacio a los magnesios, donde decía, así pues, si los que habían andado en las prácticas antiguas alcanzaron una nueva esperanza sin observar ya los sábados, sino modelando su vida según el día del Señor, en el cual nuestra vida ha brotado por medio de él y por medio de su muerte, que algunos niegan. Esa es todo lo que dice, donde yo te tengo que dejar de share.
Eso es todo lo que dice Ignacio, por ejemplo, sobre la adoración. Que ya no adoraban el sábado, como los judíos, sino en el día del Señor, que así se empezó a llamar el primer día de la semana entre los cristianos. El otro documento bastante antiguo es la Didaqué. Justo en su libro, todos estos textos, aunque no están citados, la mayoría de ellos en completo, están referidos en el libro de Justo, en algunos de sus capítulos, ¿verdad? Este libro es de Justo y Catherine. Darle crédito a los dos, ¿verdad? Este libro es fantástico, ¿ok? Se lo recomiendo. Hay otros más, pero ese en español, además de que es del 2021, bastante reciente, es fantástico. Todos estos textos que yo le puse están referidos por Justo González. Yo los tengo en mi programa de computadora y en otros lugares, los documentos completos. La Didaqué, por ejemplo, que es el primer documento cristiano que tenemos conocimiento después del Nuevo Testamento. Aún las cartas de los padres apostólicos son posteriores a la Didaqué. Habla de qué se hacía en la iglesia, ¿ok? Y entre las cosas que decía la Didaqué, cuando yo encuentre la página en algún sitio por aquí, era, la Didaqué fue escrita probablemente en el año 100 a 125 después de Cristo, ¿ok? Estamos hablando de todavía la iglesia estaba en sus primeros pasos. Y aún más en cuestión de la Didaqué, en algunos cánones antiguos incluían la Didaqué como parte del canon del Nuevo Testamento. En algunas iglesias entendían, en Oriente particularmente, que eso era parte de la Biblia. Y la Didaqué dice, entre otras cosas, tenía unas instrucciones sobre bautismo que debía de hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que había que hacerse 3 veces, una vez por el Padre, una vez por el Hijo y una vez por el Espíritu Santo, y que había que hacerse donde hubiera mucha agua y que el agua fuera corriendo, o sea, agua viva. No era un estanque. Eso de bañarse en estanques en la iglesia antigua, eso ni en el judaísmo, porque si el agua estaba uno inmundo, ¿verdad? Y el agua era para limpiar la inmundicia, y tú dejabas el agua estancada, el agua se convirtió en inmunda. Así que el próximo que se iba a lavar se bañaba en agua inmunda. El agua tenía que correr. Y la iglesia cristiana tenía la idea de que el bautismo siempre era de agua que corría también. Y la Didaqué dice que si no hay mucha agua, se le rocee agua en la cabeza y que se haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la idea es que sea agua que corra. Fíjese, el primer documento cristiano después del Nuevo Testamento que habla del bautismo, habla la posibilidad del bautismo por aspersión, no solamente por inmersión. Y después que se bautizaba a la gente, se le enseñaba el Padre Nuestro. El Padre Nuestro era una oración para cristianos bautizados, no era para no cristianos bautizados. Y después que eran bautizados, solo después de ser bautizados, podían participar de la Eucaristía, de la Santa Cena, de la Cena del Señor, como nosotros decimos, o de la Cena Común. Y después en el culto, digamos un culto donde habría bautismo, se hacían oraciones, se ayunaban varios días antes, y el que bautizaba y la persona que iba a ser bautizada, ambos ayunaban, no solamente el catecúmeno o la catecúmena, sino los bautizantes y los bautizadores se ayunaban, se oraba, se consagraba a la gente, se bautizaba, se enseñaba después el Padre Nuestro en su camino, participaban de la cena, había confesión de pecados, cada uno entre ellos, y finalmente había más palabras de exhortación y oraciones al final. Una carta interesante, otro documento interesante, y ya estoy terminando, que quiero que Liz tenga más tiempo que yo, porque ya sabe mucho más que yo de esto, es una carta de uno no cristiano, y es Plinio el Joven. Ustedes saben que hubo un volcán, ¿verdad? Que se llama el Vesubio.
que explotó más o menos en el año 70 y algo después de Cristo, casi los 80. Y había el presidente, el gobernador de esa área, donde está el Vesubio, era Plinio. Su hijo le llamaron Plinio el Joven, que fue el gobernador de Bitinia, bien famoso. Y Plinio el Joven le escribió una carta al emperador Trajano, más o menos en el año 120. Alrededor de eso, vamos a poner unos añitos más, unos añitos menos, donde él le pedía orientación sobre qué hacer con las personas que eran acusadas de ser cristianos. ¿Okay? Plinio no era cristiano. Él decía que estos cristianos eran una superstición dañina para la sociedad. Y él decía, y él interrogaba a los acusados de ser cristianos, y algunas personas confesaron y dejaron de ser cristianos y ofrecieron culto a César, incienso a César, y maldecían a Cristo para demostrar que no eran cristianos. Pero entre las cosas que ellos confesaban, decían en qué consistía, qué hacían los cristianos. Y Plinio dice, y voy a leerlo como está aquí, ellos han declarado, que todo su error o su falta ha consistido en reunirse algunos días fijos antes de la salida del sol para cantar en comunidad los himnos en honor a Cristo que ellos reverencian como a un Dios. Ellos se reúnen por un sacramento o un secreto y no por acción criminal alguna. Ellos acuerdan en secreto, no se van a reunir. Sino por el contrario, que se reúnen para no cometer fraudes, adulterios, para no faltar jamás a su palabra. Y luego de la primera ceremonia, ellos se separan y se vuelven a reunir para un ágape en común, la cual verdaderamente no tiene nada de malo. Eso es lo que hacen los cristianos. Se reunían al amanecer, probablemente durante el día trabajaban y al oscurecer se volvían a reunir para comer juntos. Y claro, había votos de que van a ser gente buena, decente, como todos nosotros los presbiterianos que no hacemos nada de eso que dice ahí. No dice qué día se reunían. Dicen que era un día por acuerdo. Los cristianos guardaban en secreto para los no cristianos que se reunían en domingo. Ellos trataban de evitar que todos supieran los demás. Porque si eran perseguidos y sabían dónde y cuándo, pues lo iban a arrestar. Fundamentalmente lo que entendemos es la vida que incluye inclusive la oración por el pan, la oración por la copa, la oración de acción de gracia. Y una de las cosas interesantes es que en algunos lugares la cena del Señor primero se tomaba la copa y después se comía el pan. Y no como lo hacemos nosotros. Es más, en el Evangelio de Lucas, si usted lo lee bien, la institución de la cena del Señor, hay una copa antes del pan. Y la Didaqué sigue un modelo semejante al de Lucas, a diferencia del que presenta Pablo y Marcos. Pablo en el 1 Corintios capítulo 11 y Marcos al final de su evangelio. Los bautismos siempre se hacían en secreto, se hacían desnudos, y algunas personas proponen que los bautismos se hacían separados, donde había mujeres autorizadas para bautizar a las mujeres. Y no eran, tú sabes, para que todo el mundo estuviera viendo lo que estaba pasando en público. Y algunos dicen que el emperador Constantino decidió bautizarse en su lecho de muerte porque no querían que nadie viera al emperador desnudo. Fundamentalmente eso es una de las cosas. Yo creo que lo mejor que ustedes pueden hacer es leer los textos, ¿verdad? Son bastante claros, y después hacer las preguntas que quieran. Y Liz era contesta las difíciles y yo contesto las fáciles. Y entender que esto del culto, la iglesia lo tomaba muy en serio. Muy en serio. La adoración no era algo que se daba por sentado, sabiendo que adorar a Dios en reuniones como la iglesia, especialmente al final del primer siglo hasta
comienzos del siglo IV, particularmente entre el siglo III y el siglo IV, adorar a Dios era una sentencia de muerte. El Imperio Romano perseguía a los cristianos, especialmente a los líderes de las iglesias, para simplemente quemarle las iglesias, quemarle las propiedades y crucificar a los cristianos. Yo no quiero hablar mucho más. Una cosa sí, finalmente, es sobre el bautismo y la cena del Señor. Siempre, lo que yo conozco de los documentos antiguos, el bautismo era requisito para participar de la cena. Eso me preocupa porque en algunas veces nosotros, nuestra invitación abierta, a mí me preocupa que sea demasiado abierta. Y me encuentro un poquito todavía en un conflicto personal. Y lo comento porque eso es bueno para dialogarlo. Que no había comunión para los no bautizados. Eso estaba claro en los primeros, hasta donde tengo entendido, los primeros 400 años de la iglesia. Yo no sé mucho después de eso. Y segundo era que el vino era diluido con agua. En casi todos los textos aparece que era vino con agua. La intención era no emborracharse, era tomar vino como símbolo de la cena del Señor. Y en algunos lugares, el beso santo que se daban, que tenía que ser entre hombres y mujeres, no había beso santo entre hombres y mujeres, era para estar seguro que el hermano no había tomado demasiado vino durante la cena del Señor. Eso hay un comentario, uno de los escritores sobre eso, los escritores antiguos sobre eso. Bueno, yo los dejo aquí. Liz, ella va a corregir todos los errores que yo he dicho y después tendremos la oportunidad de conversar en grupo. Gracias, gracias David. Pues yo voy a compartir un poquito de dónde, cuándo y por qué nació la adoración reformada, cuáles son las prácticas distintivas, o por lo menos en aquel momento en que nació, y en cómo esos valores al día de hoy todavía permanecen o no, y sobre todo cómo los veo yo, ¿verdad? Simplemente para iniciar la conversación en este libro nuevo que tenemos, verdecito, con un árbol muy bonito, sobre la adoración reformada en español. Entonces, para muchos de los que estamos aquí, de las personas que estamos aquí, lo primero que voy a estar conversando es más como un repasito de cómo surgió la adoración reformada. La adoración reformada, aparente y alegadamente, nació en medio de la Reforma Protestante, que muchos de nosotros sabemos fue en el siglo XVI en Europa. Ahí nació, la puse yo la estrellita donde nació, entre Alemania y Francia, porque se considera uno de los mayores exponentes de la primera ola de estas reformas a Martín Lutero, que estaba en Alemania, pero nosotros los presbiterianos más nos identificamos con Juan Calvino, que estaba en Francia, aunque después se autoexiló, precisamente porque sus ideas reformadas le ponían su vida en peligro. Entonces tenemos que estar, para mí es importante que estemos claros que la adoración reformada, la historia que conocemos sobre cómo surgió, es mayormente europea, ¿no? Entonces, eso de por sí ya nos coloca en un marco referencial cultural europeo occidental. En aquel momento, en los primeros, bueno, de acuerdo a James F. White, él dice que ya para entre los 1520 a los 1570 ya se podía distinguir los patrones de lo que consistía la adoración reformada. Y él, entre otras personas, identifica tres reformas principales a la liturgia. Y esto es en contraste a lo que era la liturgia en la Iglesia Católica Romana en la Alta Edad Media, ¿no? Ya en el siglo XV, a finales del siglo XV, lo que era la práctica estándar en la Iglesia Católica Romana, a la cual pertenecía muchos de los reformadores que no tenían intención de irse, sino que los votaron, más bien lo que querían era corregir. Estos fueron los tres cambios que se identifican que se hicieron a esa liturgia que le precedió. La primera fue que la copa se empezó a compartir con el laicado. Hasta esos momentos o en esos momentos justo antes,
durante la Edad Media lo que se había practicado era que el oficiante repartía la hostia, pero no la copa, no compartía la copa, solamente el oficiante era el único que tomaba de la copa. Entonces uno de los cambios que se da es que ahora las personas laicas también pueden tomar de la copa. El otro cambio que se da es traducir la masa católica, la misa católica, misa más. Estoy pensando en inglés, porque casi todos los libros que leo son en inglés. Y tradujeron la misa católica porque para ellos era importante que la gente entendiera. Para los reformadores dijeron, ¿por qué vamos a estar, número uno, yendo a una misa donde vemos a alguien comer, pero nosotros no comemos o tomamos en este caso? Alguien hace este show, este espectáculo, estas acciones que nosotros solamente miramos, estamos ahí de espectadores y luego no entendemos por qué las misas eran en latín. Así que una de las cosas que los reformadores hacen es traducir la liturgia a los lenguajes que se hablan en sus diferentes comunidades. Alemán, francés y bueno, ahora la tenemos en español. Gracias por traducirnos las liturgias al español. Y la otra reforma principal en términos de la liturgia fue la frecuencia con la que se tomaba la Eucaristía. En algunos lugares, en algunas comunidades religiosas, la Eucaristía se tomaba solamente una vez al año, en Resurrección, en Pascua. En algunos otros lugares se tomaba 4 veces al año. Entonces, algunos reformadores lo que hicieron fue tomar como una norma o dar como una regla que se tomara 4 veces al año, pero eso, de acuerdo a algunos historiadores litúrgicos, era como alguna práctica ya en algunos lugares. Y esas 4 ocasiones eran en Pascua, en Navidad, en Pentecostés y en la festividad del santo de la parroquia. Y yo aquí marqué el San Sebastián porque como yo soy de San Sebastián, pues marqué el santo de mi parroquia, sería San Sebastián. So, si yo hubiese estado viviendo en aquel tiempo, yo hubiese tomado la comunión en esas 4 ocasiones. Hay varias razones por las cuales esto era así. Una era porque había que estar, el oficiante tenía que tener autoridad para administrar la Santa Cena y no habían tantísimos, no había en cada parroquia una persona autorizada necesariamente para ministrar la Santa Cena, por lo tanto había que esperar. Pero la mayor causa para que no se tomara la Eucaristía con frecuencia en aquel tiempo era la teología que había venido a ser la dominante durante la Edad Media. Durante la Edad Media había venido a ser, se había venido a enfatizar la parte penitencial de la adoración. Hay un teórico reformado que estudió específicamente la oración eucarística y en su investigación piensa, él concluye, él, parece que esta teología era demasiado para la gente poder soportar todos los domingos. Pues una de las cosas que hacen los reformadores al recuperar las teologías y las prácticas ancestrales del primer siglo es establecer una teología litúrgica que realmente, lógicamente, sobre todo en Calvino, dice, bueno, los reformados deberíamos tomar comunión cada vez que nos reunimos para el culto de adoración. Así era en el primer siglo. Siempre que se reunían era la palabra y la Eucaristía. Entonces, o el estudio, la didaje y el comer juntos. Y eso pues dio mucho trabajo cambiarlo, así que empezaron poquito a poquito, de una vez al año a 4 veces al año. En 1962, otro erudito, que no recuerdo su nombre ahora, pero está en las referencias, volvió a descubrir lo mismo y dijo, realmente lo estamos haciendo mal, esto de una vez él fue el que dijo, hagámoslo una vez al mes, y de ahí fue que entonces aparentemente empezamos a hacerlo una vez al mes y por eso lo hacemos el primer domingo del mes. Pero teológicamente hablando, lo correcto, entre comillas, sería tenerlo cada vez que nos reunimos en el culto de adoración. Entonces,
¿Cuáles, después de esas primeras reformas principales a la liturgia, cuáles son los elementos distintivos o las prácticas distintivas de la adoración reformada? Bueno, están relacionados con eso que vimos. Número uno es la participación activa. Los reformadores no querían ya ir a la misa a ver qué hacía el sacerdote, sino que querían activamente participar. Y yo puse ahí un dibujito de gente cantando, pero igual tenemos que ver que no, ellos están aquí uniformados, podemos asumir que es un coro, pero para los reformadores no es necesariamente ir a ver al coro cantando, sino que todos tenemos que cantar. Y por eso es que era importante que fuera que es el segundo distintivo aquí con toda esta gente alrededor del mundo, los distintos idiomas que hablaban. Y aquí quiero compartir la definición que da James White de lo que significa participación activa. Él da un ejemplo de que participación pasiva es, o también receptiva, pasiva o receptiva, es escuchar o ver a otra gente hacer algo. Por ejemplo, la danza litúrgica por danzores que yo estoy viendo, eso es participación pasiva. Participación activa sería que la gente lo haga por sí mismo. El orar, el cantar, el gritar y el danzar tienen que hacerlo la gente misma, toda la comunidad. Por ejemplo, una asamblea de los cuáqueros donde todo el mundo está danzando, eso es participación activa. Así que la participación activa tiene que ver con que cada miembro de la asamblea que está adorando pueda ejercer la acción litúrgica que se espera en ese momento. El segundo distintivo fue usar el vernáculo para que se pudiera entender, y ahí, bueno, también ayudó que la imprenta era cosa nueva y se pudo entonces compartir el texto con las personas, que tiene que ver esas dos, tiene que ver también con participación activa. Si yo no entiendo las palabras, pues no puedo participar activamente. Y el tercer distintivo, que algunos consideran el más importante para las iglesias reformadas de hoy, fue recuperar la predicación. En este tiempo, la misa, ya como la Eucaristía, como parte de la misa, se había convertido en lo más importante de la misa, de lo que las personas iban a ver, y era como el momento más importante o el culminante de la misa era cuando el Espíritu Santo entraba en los elementos. Y ahí, pues, durante la Reforma hubo un montón de debates acerca de qué era lo que pasaba en ese momento, si el pan y el vino se convertían literalmente, materialmente en la sangre y la carne de Jesucristo, y no, si se refiere a la presencia. Y bueno, últimamente hoy en la Iglesia Presbiteriana nosotros hemos adoptado la postura de que los elementos son símbolos y que la presencia real es una presencia espiritual, que los materiales son una mediación, y de eso se trata el sacramento. Entonces, aquí quiero compartir una de las más famosas citas que usamos para hablar de por qué es importante tanto la predicación como la Eucaristía. Juan Calvino, en las instituciones de la religión cristiana, escribió: donde quiera que veamos la palabra de Dios correctamente predicada y escuchada y los sacramentos administrados de acuerdo con la institución de Cristo, no hay duda de que existe una iglesia de Dios. Entonces, este texto se utiliza para afirmar o evidenciar que las dos cosas son igualmente importantes en la adoración reformada, en contraste con la adoración católica romana, que le daba más prioridad al sacramento de la Eucaristía y que ofrecía una predicación que la gente no podía entender. Pudiera seguir hablando muchísimo de cómo era la predicación protestante, pero ese no es el tema de hoy, así que voy a seguir adelante con el próximo distintivo, que es la diversidad de las prácticas. Y aquí lo que hice fue poner un montón de instrumentos musicales diferentes. La diversidad de las prácticas tenía mucho que ver con la inculturalización que ocurrió durante la Reforma. Y ya que vemos que durante la Edad Media, porque era todo bajo el imperio,
se había tratado de que fuera la misa era una sola en cualquier lugar, con el mismo idioma, con la misma forma de hacer las cosas. Durante la Reforma se hace, porque la participación tiene que ser activa, porque la participación y la liturgia tiene que ser en el idioma de las personas, también se acoge la cultura local de las personas. Entonces todas estas manifestaciones diferentes empiezan a surgir. Así que hay una diversidad de prácticas que es otro elemento distintivo. La diversidad de prácticas y la inculturización van bien de la mano. Y puse muchos instrumentos musicales porque creciendo en una iglesia presbiteriana y oyendo muchas conversaciones al respecto, algunas personas pudieran decir, adoración reformada puramente hablando es órgano solamente. Y otras personas pudieran decir, no, nada, no ningún instrumento musical en la adoración cristiana. Y algunas personas utilizan la Biblia y dicen, no, la adoración cristiana, si vamos a la Biblia, tiene que ser con el arpa, porque eso era lo que llevaba, lo que David tocaba el arpa, llevaba a Saúl al trono de la gracia. Y lo que vemos en los reformadores es que ellos deciden empezar a escribir himnos en su idioma natal. El Lutero escribió muchísimos himnos en alemán y empiezan, por lo tanto, a usar los instrumentos locales. Entonces, en la adoración reformada no es ningún pecado usar la conga o usar la pandereta o usar el cuatro o usar la guitarra, cualquiera que sea el instrumento. Lo importante es que sean los dones de la comunidad, que la comunidad pueda activamente participar y que sea pues local, autóctona la adoración. Aquí tenemos una cita de James F. White en su libro Adoración Protestante, Tradiciones en Transición, que fue publicado por nuestra casa publicadora Westminster Journal Express en 1989, y él dice, aparentemente nuestro creador disfruta de la diversidad. Somos creados con una enorme variedad de dones. El objetivo de la adoración protestante es que estos diversos dones se utilicen en la alabanza de su creador. Y termina, ¿verdad?, con una doxología casi, que todos los pueblos en sus diversas formas continúen alabando a Dios ahora y siempre. Esas son palabras del autor que son bien parecidas a las palabras del salmista. Así que si yo voy a usar esa cita como el indicador de que está correcto o no en la adoración reformada, diría, bueno, ¿cuáles son los dones que Dios le dio a esta comunidad? Porque lo importante es que sea una adoración contextual, que podamos entender, que refleje quiénes somos delante de la presencia de Dios. Potential hypersensitivity reactions. Again, it's important to have the... Ok, no sé qué fue eso. Bueno, y entonces quería mencionar algunas cosas que yo veo en común entre la Reforma Protestante, siglo XV en Europa, y el primer siglo alrededor del Mediterráneo o en el Medio Oriente. Las dos cosas que para mí saltan a relucir es que hay una proliferación de diversas expresiones que son bien autóctonas, bien localizadas, bien contextuales, ¿no? Y la segunda es esta marca de palabra y sacramento, la enseñanza y el comer juntos. Y bueno, eso lo vemos en nuestra comunidad de fe, en el mismo título que tienen las personas que ordenamos al ministerio, le llamamos ministros de la palabra y los sacramentos, porque siempre para nosotros el púlpito y la mesa van de la mano, aunque en el primer siglo no había mesas, ¿verdad? De la manera que la tenemos nosotros, se reclinaban a una cosa más bajita. Pero comer juntos, aprender juntos y comer juntos, aprender juntos y comer juntos. Entonces, yo quisiera pensar que ahora en el siglo XXI y mayormente desde que la pandemia comenzó, también vemos esta total experimentación de tratar muchas cosas nuevas para ver qué funciona en las distintas comunidades. Y aquí vienen los riesgos. Estos eruditos, al analizar todas esas cultos de adoración reformada, específicamente White, nos advierte de qué cosas no debemos hacer. Él dice, bueno, en vista de que las tradiciones protestantes son bien diversas entre sí, una cosa que debemos evitar es demasiada convergencia. Porque
porque si hacemos eso, si tratamos de hacer todos los cultos iguales, de que el culto sea igual en todos sitios, esto va a disminuir la habilidad de servir a una gran variedad de pueblos. Y nosotros, como latinos, hispanos, nos llaman en Estados Unidos, sabemos que de por sí somos multiculturales, que aunque aquí en Estados Unidos nos quieran poner todos juntos como la misma cosa, no es lo mismo la comida puertorriqueña que la cubana que la dominicana, y no es lo mismo la comida caribeña que la centroamericana que la suramericana, y no es lo mismo hablar español que portugués, que francés, que creol y que inglés, que tenemos toda esa diversidad entre nuestros pueblos. Pues la reforma protestante, la adoración reformada acoge toda esa diversidad y por lo tanto el peligro sería tratar de hacerlo todo el mundo igual, porque eso estaría disminuyendo las capacidades y la gracia que Dios ha puesto en su pueblo. Y el otro daño el otro peligro del que nos advierte James White, que by the way es un ministro metodista, pero es un historiador litúrgico, es de llegar a una forma de adoración definitiva y para siempre. Es distintivo de la reforma, de las personas reformadas, cada cierto tiempo evaluar qué hemos estado haciendo, cómo lo estamos haciendo y dónde fue que nos fuimos, nos desviamos del camino. Y nos dice, para resumir, la adoración protestante en su esencia es pionera y toma riesgos. De eso se trata, ser un adorador reformado, en tomar riesgos. Entonces, mi pregunta para nosotros hoy es, ¿qué riesgos vamos a tomar en nuestra iglesia? Aquí yo veo que en este librito, de esos valores que yo hablé, se toman varios riesgos. Uno es, se han actualizado, fíjese que eso fue lo que hicieron los reformadores, ellos cambiaron la liturgia de la misa, la tradujeron al idioma de la gente y la actualizaron a la realidad de la gente. Pues aquí estamos actualizando en una manera, se actualizó usando un lenguaje más inclusivo y yo en mi evaluación muy particular he visto que neutral en términos de género. Otra manera que este libro actualiza las liturgias es añadiendo unas secciones sobre justicia y sobre cultos interreligiosos. Y de manera particular me llamó la atención que ofrece una propuesta litúrgica para ocasiones en que ha habido muerte por violencia, ¿no? Por violencia. Y eso ha sido muy importante durante el tiempo de la pandemia, que lo que hizo fue exacerbar el racismo en Estados Unidos. Así que esos son los riesgos que yo veo que este libro tomó: el lenguaje neutral en términos de género, el atender directa y abiertamente asuntos de justicia y asuntos de liturgia interreligiosa. Y mi pregunta nuevamente para nosotros hoy es, ¿qué riesgos vamos a tomar en nuestras iglesias? Y estoy muy ansiosa de que tengamos nuestra conversación. Ya he estado conversando mucho la gente. Gracias, Liz. Gracias, David. Pues, ¿ustedes han traído a la mesa o han traído al espacio cibernético mucho que reflexionar? Y el hecho de que Liz haya terminado con esta pregunta nos pone específicamente en ese lugar en el que queremos abrirlo para preguntas, comentarios. Marisa, tú tienes acceso al chat. ¿Podrías, por favor, comenzar por el chat? Sí, la primera pregunta que la hizo Florence fue que ¿por qué hacemos entonces la comunión con el orden que la hacemos? ¿Y por qué la copa primero? es la primera pregunta que apareció en el chat. Sí, yo puedo comentar algo sobre eso. Pero antes quiero, hay un libro que se llama La necesidad de reformar la iglesia, escrito por Juan Calvino, no lo escribió en español, pero está traducido al español, en el año 1544.
Y el libro trata fundamentalmente sobre el culto, la necesidad de reformar la iglesia. Y esto es otro texto primario para leer, si le interesa leer a Calvino, que es bien interesante. ¿Por qué el orden de la copa? Primero, el cristianismo nace en los primeros años, todos los cristianos eran del judaísmo. Jesús era judío, todos los apóstoles eran judíos, y las primeras mujeres en la iglesia también eran judías. Y la Cena del Señor es una variación, tiene su cuna en la celebración de la Pascua judía. Y en la Pascua judía, en la celebración del Kadish y de la Haggadah, la Passover Haggadah, tiene 7 copas. Hay varias copas a través de la celebración de la Pascua. Algunas eran antes del pan y otras eran después del pan. Y es muy probable que en algunas tradiciones cristianas, donde todavía se discutía el asunto de la relación de la Cena del Señor con la Pascua judía, y Justo González dedica muchas páginas a ese tema, por cierto, aunque este particular no lo toca. Es posible que algunas iglesias simplemente estuvieran siguiendo diferentes tradiciones de la Pascua, de las adaptaciones de la celebración de la Pascua en la iglesia. También es posible, aunque yo creo que no probable, que el hecho de que la Didaqué mencione primero la copa y después el pan no necesariamente significaba que ese era el orden en que se hacía, sino el orden en que lo mencionaron. Yo creo que eso es poco probable, pero es posible porque algunos eruditos que han dedicado mucho más horas que yo a eso, pues tienen otra imaginación diferente. Esa es las razones fundamentales. Y el hecho de que en la Edad Media, después de la Edad Media, cuando se celebraba solamente participaban solamente del pan y no de la copa. Es que ya se había desarrollado la doctrina de la transustanciación. Y si en el pan estaba todo el cuerpo de Cristo, también estaba la sangre ahí. Entonces no había que tomar la copa al pueblo, porque al comer el pan comían el pan, el cuerpo y la sangre de Jesús en un solo elemento. Los reformadores entendieron, y yo entiendo que eso es pamplina, que eso no es ni el tema bíblico, es otra cosa, y que la iglesia debe participar de ambos elementos. Añado que en el siglo XX los académicos de estudios litúrgicos tuvieron unas largas conversaciones y debates sobre cuántas acciones tiene la comunión para ser la verdadera comunión, y en qué orden y todo eso. Y por mucho tiempo estaban en las 7 acciones que menciona David. Al final, luego eso se simplificó un poco más, y actualmente, ecuménicamente hablando, se quedaron con las 4 acciones que están en el Nuevo Testamento de lo que Jesús mismo hizo, que están bueno, sabemos que uno de los sinópticos tiene 2 copas, pero la mayoría, si los toman todos, incluyendo Juan 6, Jesús tomó, bendijo, rompió, repartió. Y nos quedamos con esas 4 movimientos o acciones litúrgicas como las básicas, de que si tenemos eso, todo está bien. Y entonces como que se flexibilizó un poco más, que si tiene que ser antes o después, que si tienen que ser 4 o 5 o 7, eso se flexibilizó más y se fue como que a lo que veíamos más en común y más básico. Y bueno, todo esto durante las conversaciones de las reformas ecuménicas y litúrgicas del siglo, finales del XIX, principios del siglo XX. Gracias. La otra, ha habido varias conversaciones en el chat, pero ya empezó una sobre lo que voy a hablar ahora, pero Ángel pone la adoración y liturgia. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué, cómo se relacionan? Para que abunden sobre eso. Mi contestación sencilla fue: adoración y liturgia no son lo mismo. Liturgia
es el servicio de adoración, lo que se va a decir y hacer. Y en algunas tradiciones se refiere específicamente al texto escrito, pero en algunas tradiciones la liturgia la tenemos memorizada, no la tenemos que tener escrita. Entonces yo por eso trato de decir que no se refiere necesariamente al documento por respeto a las tradiciones que no son necesariamente escritas. Pero se refiere a lo que vamos a decir y hacer durante el tiempo que estamos juntos. Adoración es un concepto muy amplio. Y hoy lo que estamos hablando David y yo es del culto, que es la adoración comunitaria. Es un ritual que hacen los grupos, como una actividad social que nos reunimos para hacer en comunidad. Es una expresión, ¿no? Pero hoy día, y bueno, me quedo también con lo que dijo David sobre que esa palabra adoración no está en el Nuevo Testamento, se refería a que se inclinó y bajó la cabeza, ok. Pero hoy significa mucho más, ¿verdad? Y tenemos citas famosas como la de San Francisco de Asís, que dijo, predica en todo tiempo y si es necesario, usa las palabras. Y de ahí, pues nosotros hemos sacado esto de que el testimonio de por sí predica y que nuestra vida entera es un acto de adoración a Dios. Que eso es teología reformada también, ¿no? Que nuestra vida entera como un acto de agradecimiento a la salvación que Dios nos ha dado, de por sí es adoración. Así que lo que estamos hablando hoy es del culto como una de las muchas expresiones de adoración y específicamente de las expresiones comunitarias de adoración, porque también sabemos que yo solita aquí en mi casa puedo orar, puedo leer la Biblia, puedo adorar a Dios en términos de cantar y decirle lo mucho que lo amo o lo mucho que le agradezco. Entonces, porque todas esas posibilidades existen dentro de esa palabrita de adoración, pues aclaramos que hoy estamos hablando del culto y que liturgia se refiere a lo que vamos a hacer y decir. Solamente para Liz es perfecto, tú sabes, fantástico. Gracias. El título del libro de Justo es el culto, no la adoración. Y es precisamente por eso. La adoración es un término muy bien inclusivo, que incluye más que la liturgia. Es mucho más amplio que la liturgia y es mucho más amplio que el culto. Y obviamente eso está bien. Sigamos. Marisa. Otra de las cosas que se están hablando en el chat tiene que ver con cómo, o sea, sobre la conversación sobre cómo la adoración o el culto específicamente desde los inicios de alguna manera representa culturas y representa y cómo de hecho, o sea, ahí no lo dice, pero uno lo puede ver esta tirantez que siempre ha habido entre el coloniaje de la adoración y una adoración que sale más de la identidad y del vocabulario de la gente que está ahí. Así que hablen un poquito sobre todas esas tensiones que hay dentro de lo que hemos recibido y de lo que hacemos como dentro del culto. Yo puedo decir algo y después otra vez me corrige. Ni una sola vez te he corregido. Esa preocupación es muy cierta, muy válida y muy importante, porque la iglesia nació en el seno del judaísmo, pero una de las cosas primeras que hace es descubrir que no es lo mismo y que al no ser lo mismo ya no tiene por qué sacrificar animales, por ejemplo, ya no tiene por qué guardar unos días específicos, ya no tiene por qué someterse a unas leyes de unas comidas particulares y algunos ritos relacionados con el cuerpo, especialmente del varón y de la mujer cuando hablaba de asuntos de inmundicia. ¿Por qué la iglesia no tenía que hacer así? Que no había que ser judío para ser cristiano. Respetando a los judíos el derecho, si ellos querían hacerlo, ellos podían hacerlo, es su derecho, vamos a ponerlo hacia acá. Pero tú no tienes que ser judío para ser cristiano.
Pues eso es un paso de revolución cultural religiosa que la iglesia hace de facto en los primeros 50 años de su historia, ya con Pablo y un poquito después. Y aún más, vamos a poner Constantino como el último, la fecha última que yo uso. Después de Constantino yo no leo la iglesia, yo me he dedicado más a lo primero. Obviamente la iglesia fue adaptándose también imitando y acomodándose a realidades culturales de otros países y del paganismo romano y de otras cosas. Y siempre hubo la tensión entre dónde somos monoteístas, dónde somos, mantenemos el canon de la escritura como el parámetro, el marco de referencia, la tradición apostólica, como se llamaban todavía en aquella época, que eran las prácticas más uniformes de la iglesia, y que no podemos hacer. Y entre ese paso, entre el acomodo a la realidad de que no hay que ser judío para ser cristiano, y yo le decía allá en una reunión en Estados Unidos, yo no tengo que ser escocés para ser buen presbiteriano, y algunos como que me miraron raro. Uno puede ser presbiteriano como hispano, ¿verdad? Por otro lado, la iglesia también dijo que no a algunas cosas y pusieron unos límites. Tampoco se hacían sacrificios judíos, tampoco se hacían sacrificios de humanos, tampoco se hacían otro tipo de mutilaciones del cuerpo que hacían los paganos, otro tipo de rituales donde la sangre jugaba un papel como sangre en sí, los mitras y otros grupos religiosos de la época. Y cuando la iglesia se expande aún hacia el oriente, y mucho más al oriente, más allá de lo que hoy sería India y a China, se encuentran con otro mundo cultural y de valores y de filosófico, donde la iglesia tenía que decir, ¿qué de esto es logos? Dios se ha manifestado a estas personas antes de nosotros llegar, y lo que es logos se puede usar en la adoración. ¿Y qué de esto no es logos, no es palabra de Dios a este pueblo? Y la iglesia tenía que decirle no. Y nosotros, con las modas de todos los días que nosotros vemos, por lo menos yo he visto en muchos lugares, no solamente en Puerto Rico y Estados Unidos, cada vez que hay una moda, la gente se acomoda a eso. Y nosotros tenemos que tener esa atención, ¿verdad? Crítica, pero cuando llegamos a una convicción, hay que defenderla. O sea, uno no puede quedarse callado, uno tiene que dialogar y decir, no, yo creo que esto, vamos a ver qué es lo que hay. Y posiblemente nos convenzan de nuestro lado que estamos mal, o convenzamos a la otra persona de que la cosa tiene que tomar un rumbo diferente. Y en este caso, donde por internet, la iglesia virtual, nadie puede cantar porque si tú prendes el micrófono se daña la transmisión, ¿verdad? Entonces se convierte en una audiencia completamente, no solamente pasiva, somos simplemente espectadores de un culto que y muy poco se convierte en adoración participativa comunitaria. Y eso es una crisis otra vez, donde tenemos que todavía hablar un poco más y ajustarnos a las realidades contemporáneas. Dale, Liz. La tirantez entre la inculturación y hay una manera de hacerlo que es muy blanca. Fíjese que Cristóbal Colón llegó a este lado del mundo en el 1492 y la reforma protestante empezó en los 1500, empezando en los 1500. Esto estaba pasando prácticamente a la vez. La manera más corta para yo contestar esa pregunta, porque es que me encanta el tema, es mi favorito, es narrarle la historia de una conversación que vi en Facebook de un compañero que dijo, el evangelio no tiene nada que ver con la cultura. Y la idea, ese comentario viene de esta idea que nos enseñaron mal por conveniencia política, de que es posible tener un evangelio acultural, sin cultura alguna. Siempre las religiones han estado extremadamente ligadas con la cultura.
Pero el cristianismo llega, y esto es lo que Magdalena García le respondió, yo estoy de acuerdo con ella, que ¿qué? Si el cristianismo siempre ha estado envuelto en cierta cultura. A las Américas, anteriormente autodenominada Abya Yala, el cristianismo llegó envuelto en una cultura europea blanca. Esos fueron los que nos enseñaron a ser cristianos, pero ellos nos enseñaron su propia inculturación. Lo que ellos habían hecho con el evangelio, que no lo estaban viviendo como judíos del primer siglo. Ellos lo estaban viviendo su cristianismo como europeos del siglo XV y del siglo XVI, y nos enseñaron que eso es cristianismo. Pero eso, como vimos ahora, históricamente, teológicamente y prácticamente, no es adoración reformada, ni teología reformada. Pero ¿por qué entonces ellos no nos dijeron estas otras cosas? Porque no les convenía. Ellos no llegaron aquí con una agenda bonita. Ellos llegaron aquí con la agenda de crecer sus imperios. Por lo tanto, nos dijeron lo que les convenía para que nosotros nos portáramos bien y le siguiéramos la corriente, políticamente hablando. Esa es la contestación más corta que puedo ofrecer en estos momentos. Ahora, que ya han pasado más de 500 años y hemos aprendido muchas cosas, podemos decir, ok, podemos criticar o no criticar a los, ¿verdad? Llegó junto lo militar y lo religioso. Podemos decir, olvídate de esa religión porque estaba en colusión. O hay personas que dicen, no, pero fíjate, es que esos sacerdotes que llegaron nos querían hacer que nos convirtiéramos porque si no los militares nos mataban. Y, o sea, estaban en colusión, pero era porque nos querían salvar la vida. Es bien complicado, pero a fin de cuentas, lo que podemos ver en la Biblia, en la historia, como quiera que lo veamos, es que ciertamente una y otra vez los pueblos llegan a esta conclusión de que Dios nos ha dado todas estas identidades y estos dones que llamamos lenguaje, que llamamos música, que llamamos comida, y que eso es lo que traemos como un acto de adoración en gratitud a Dios. Y está bien, independientemente de lo que cada quien crea políticamente, está bien llegar con nuestra cultura a adorar a Dios y expresar nuestra adoración a Dios desde esa expresión cultural. No tenemos por qué adoptar ni la de los blancos ni la de los judíos. Podemos ser latinos adorando. Sobre la participación activa, puse ahí un link de mi research que en 5 minutos en inglés lo resumen. Yo creo que ha sido un error seguir con la corriente y hacer cultos completamente pregrabados, porque ahí sí que no se puede hacer participación completamente activa. En mi research yo encontré muchísimas maneras de promover la participación activa y muchos de ustedes ya las pusieron en el chat. Así que gracias a quienes han estado compartiendo sus ideas de que el Zoom es más activo, y gente que no está aquí, como el compañero, no me acuerdo su nombre, que nos enseñó a usar StreamYard y dijo, hágalo igual que en la iglesia, en vez de subirse al chancel, entres a la StreamYard y ahí hace el culto, no tiene que pregrabarlo. Y el pregrabado se presta más al watch, de hecho le llaman watching party. Eso de por sí, cuando todo esto empezó, a mí mi alarmita reformada me hizo din, 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 din. No, nosotros no podemos ir a ver un culto. Eso está en la raíz de quienes somos como personas reformadas. El culto es el pueblo haciendo algo. Y hay muchísimas maneras, pero hoy no era el taller para eso. Para eso me tienen que invitar en otra ocasión. ¿Ustedes dicen cuándo? Y by the way, Ivette le puede decir a Rafael que lo acabas de mencionar, Rafael. porque Rafael es el que... Rafael Gracias, Diana lo Rafael. hizo. Gracias. Ya que hablaste de participación activa, eso era lo otro que ha habido mucha conversación sobre eso, pero estaba mirando también, y ahora se me perdió, una conversación sobre danzar y sobre cómo, o sea, es un ejemplo concreto. Existía la danza en la liturgia o en los encuentros de la iglesia en sus primeros años, o si estamos hablando de danzar como David, como dice la canción, ¿por qué no usar danza
danza de los países, de danza mexicana, danza puertorriqueña, danza cubana, en vez de estar tratando de reflejar otras cosas que no sabemos si eran así o no. Así que algunas observaciones sobre eso. Yo no bailo. Yo... Eso suena a menudo. Eso de la danza, sí, es verdad que la iglesia es el coro. O sea, toda la iglesia canta, la iglesia es el coro. Y cuando en nuestra iglesia hay coros, hay grupos musicales que pueden ayudarnos a dirigir la adoración y a motivarla, no deben ser vistos como sustitutos, sino como auxiliares de la adoración. Y a veces que una persona cante un himno especial, como nosotros lo llamamos acá, ¿verdad? En representación de la iglesia, y le canta en adoración a Dios, no canta para que la iglesia lo escuche, pues yo creo que eso no está mal. Eso pasaría lo mismo con la danza litúrgica. Si la danza es un acto de la iglesia y toda la iglesia danza, yo me acuerdo de una reunión de teólogos que Ada María Isaciría estuvo hablando de la teología hispana y terminó con una conga line, de esa, todo el mundo danzando detrás de ella. Y tú tenías que ver al presidente del seminario de San Francisco, alto, blanco ahí, que no sabía lo que era nada cubano, en la línea brincando, caminando con cierto ritmo, fuera de ritmo también, pero Ada María lo hizo de una conferencia sobre teología feminista, un acto de adoración donde todo el mundo se puso a caminar en el salón de conferencia de teología. Y después un grupito nos sentamos con Ada, que eran los coordinadores, y nos reíamos cuando veíamos el video de 2 o 3 que no eran latinos en la conga line, tú sabes, era una cosa fantástica. En ese sentido, cuando una persona, si hay un acto de danza litúrgica, como yo lo veo, tiene que entenderse que la persona está danzando para Dios, no para la congregación. O sea, quien es espectador en el culto es Dios, no es la iglesia. La iglesia hace el culto, es que si fuera teatro, la audiencia es Dios. Nosotros somos el escenario y los actores. Y el que danza para Dios, no para la congregación. Y si lo hace en representación de la congregación. Si toda la congregación estuviera danzando, ahí estaría una danza litúrgica positiva. Resulta que todavía, lamentablemente, la inmensa mayoría, aunque yo vi un caso muy edificante, por cierto, a mi juicio, son mujeres las que hacen danza litúrgica y parece que la audiencia no siempre se eleva hacia el Señor, sino que otras emociones se ponen en juego. Y eso es un peligro, yo creo, porque se reemplaza la adoración a Dios por la emoción, por el sentimentalismo ridículo pasajero, que no tiene nada que ver con el Evangelio. Y sí, en la iglesia primitiva había drama. Muchos actos de liturgia eran tipos de drama. Y tal vez había algún tipo de danza, no sé, no estaba allí. Pero sí se sabe que había algún tipo de dramatización. Y la cena del Señor era una de ellas en el culto. Pues yo sí danzo. Nuestro libro Marisa y Liz, perdón, si puedes conversar también las tradiciones nuestras, tanto indígenas como africanas, y la utilización de las danzas en la adoración a Dios, que es nuestra cultura, y también la nuestra. Por favor, Liz. Sí. Yo sí danzo y quería hacer referencia al libro de orden que nos da la clave para decidir cómo danzar o cantar o cualquier arte que se trae a la adoración. Y bien lo mencionó David. O sea, si es para adorar a Dios y para edificar al pueblo.
Yo estoy de acuerdo con la definición que compartí de James White, participación activa versus pasiva. Si hay unas personas danzando que yo estoy viendo, siempre y cuando lo hagan en representación, todo eso que dijo David, mi participación es pasiva. Ellas están activamente representándonos ante Dios. Ahora, hay otra manera también de usar esa danza y es para la proclamación. Yo creo que la proclamación se puede dar de muchas maneras más allá que la palabra. Entonces, si nosotros estamos ok, nosotros decimos que está bien que una persona se dirija hablando a la congregación entera para traer palabra de Dios, que es lo contrario, ¿no? El culto de adoración es una conversación entre la comunidad y Dios, y la predicación, yo prefiero llamarle proclamación, es el momento en el que Dios como interlocutor se dirige al pueblo, y el resto del culto básicamente nosotros nos dirigimos a Dios. Entonces, la danza, el arte visual, el teatro, cualquier expresión que el occidente ha llamado artística, que yo estoy convencida que son lenguajes diferentes, sirve para ambas cosas. Sirve para traer palabra de Dios y sirve para expresar adoración a Dios. Y adoración, alabanza o gratitud, ¿no? En términos de nuestras culturas pasa lo mismo. Y aquí yo vuelvo, bueno, eso también es otro taller, ya vamos por 2 que me pueden invitar después. Pero en términos de como escolar, es muy poco lo que yo he intencionalmente hecho investigación hasta ahora. Pero he hecho muchísima investigación toda mi vida porque esto ha sido lo mío toda mi vida. Y lo que he encontrado es nuevamente lo mismo que hablábamos ahorita. Entonces, nos parece bien usar, ahora, de hecho, en iglesias hispanas se usa mucho la danza litúrgica hebrea, porque estamos imitando lo que era en el tabernáculo. Pero es que no estamos viendo lo que era. Lo que era es una expresión cultural. Eso era como ellos bailaban. Y luego, cuando Jesús estaba en el mundo, eso sí he leído como investigadora, como académica, he leído de que hay argumentos y evidencia histórica que se puede inferir que Jesús danzó también porque era común en las prácticas judías de su tiempo que hubiese danza. Claro, también era común que eso se hacía, estaban separados por género. Entonces los hombres bailaban con hombres y las mujeres bailaban con mujeres, ¿verdad? Y era físicamente, no estaban ni siquiera en el mismo lugar. Entonces, eso es una. Lo otro es lo que hizo Lutero cuando empezó a escribir himnos. No solamente fue que empezó a escribir himnos en alemán, es que empezó a usar sus propios ritmos culturales. Entonces, a mí, algunas personas me decían cuando chiquita, no, porque la adoración tiene que ser que no se mueva el cuerpo, y por eso es que preferimos los ritmos europeos, porque no nos mueven el cuerpo, porque no son nuestros. Entonces, pero espérate, cuando yo aprendo que Lutero lo que estaba usando eran los ritmos alemanes del siglo XVI, quiere decir que si yo me iba para la barra de la esquina, yo iba a escuchar exactamente la misma música que Lutero y que nosotros estamos cantando y tocando en la iglesia hoy. La diferencia era el mensaje. Entonces yo puedo virar para atrás y decirle a los muchachitos de Pepino que están cantando rap, hip hop y perreo, síguelo haciéndolo porque cuando lo estás haciendo estás imitando a Lutero. ¿Ves? Entonces, aquí es que vienen nuestras prácticas culturales. Es que la cultura europea nos dijo que el cuerpo era pecado. Y eso viene más atrás de Agustín. Ese es otro complete lecture. Este rechazo que tenemos por el cuerpo. No, las culturas nuestras vienen del cuerpo. Nuestra teología nace en nuestro cuerpo. Entonces está bien. Claro, tiene riesgos que ya David mencionó y no los voy a repetir. Pero sería excelente, eso también es un problema, sería excelente que los hombres y los niños y los viejos todos danzaran. Pero lo que pasa es que las mujeres están socializadas para abrazar su corporalidad en una manera que los hombres no, que los hombres latinos no, las mujeres latinas. Puse ahí el nombre de Verdis Landrau, ministra presbiteriana, que usa su corporalidad y usa su cultura como afrodescendiente para traer, ¿verdad?, la bomba y la plena a la adoración.
Y se puede perfectamente integrar la teología, comunicarse a través de la danza de la plena y la bomba. Y también se puede ministrar con ella y también se puede alabar con ella, ¿no? Entonces también puse ahí la teología de la salsa, que la escribió el hermano, el reverendo Pablo Jiménez, que es un librito corto, bellísimo, sobre cómo la salsa, como un ritmo nuestro, es apropiado para la adoración, pero también es apropiado para hacer teología. Y él siendo también un músico de la salsa. Todas estas cosas nos mueven el cuerpo y está bien. Lo que siempre tenemos que mirar es que nuestros ojos puestos en Dios, eso es, o sea, el culto es para la edificación del pueblo de Dios, para la alabanza de Dios. Las dos cosas siempre de la mano. Esos son los criterios que tenemos que utilizar para ver si lo estamos haciendo bien o no. Y bueno, a mí me gusta, lo bueno de los bailes hebreos es que se tapan hasta acá y tratan de minimizar cualquier innuendo sexual o tratan de no hacer caer a los hermanos, esa otra lecture. Pero por el otro lado, no es nuestro. Entonces, no es nuestro. Váyanme en mis fotos de ordenación, yo me ordené yo traté de crear el mío propio, no pude, no puedo. Entonces, mi traje de baile es un traje de baile profesional que tampoco refleja mi cultura, no refleja ni la hebrea ni la puertorriqueña, vamos. Y la puertorriqueña no es esta cosa así con bolero y falda larga que usa Everdiz. Esa era la cultura puertorriqueña de un punto particular en nuestra historia. Y no le estoy diciendo para criticarla a ella, eso está bien, es nuestra cultura. Todavía bailamos así. Y déjeme decirle, la bomba y la plena sin una buena falda que la acompañe para moverla, no es lo mismo, no es lo mismo. Yo me tengo que o buscar una tela larga o algo porque no es lo mismo. Pero no es la única expresión, ¿verdad? Aquí alguien puso que, la canción que se me hacía, que nosotros somos el producto de este choque de muchas culturas. Y por eso es que tenemos tanta riqueza cultural. Todo eso lo deberíamos traer al culto. La bomba, la plena, la conga, las maracas, y muchas iglesias ya lo están haciendo. Y también nuestros ritmos de danza caribeña y afrodescendiente y suramericana y andina y todo eso, ranchera, todo. Bueno, ya nos quedan 3 minutos nada más y todavía han salido unas cuantas cosas. Liz, lo de la canción que leíste fue que yo dije que pusieras dónde estaba la Castillo Fuerte con la música de la Copa de la Vida de Ricky Martin. Y ahí es que sale. Porque Liz hizo eso y pues la hemos usado en varias ocasiones para diferentes cosas. La otra cosa que estaba ahí al final que se sale un poco de todo esto que estamos hablando es lo de la participación en la Santa Cena y cómo si la Santa Cena es este ejercicio de gracia, y estoy tratando, porque fue Loida la que lo puso. Medio de gracia. Ajá, medio de gracia, que entonces, ¿por qué? O sea, ¿cuál la diferencia entre abrirla a no bautizados o porque David, tú habías hablado un poco sobre, Sí, sobre eso? sí, yo lo que voy a tratar de reiterar lo que yo dije, sino lo que quise decir. En la iglesia primitiva, por lo menos en los documentos que tenemos, que yo he visto, y yo creo que yo los he visto todos los que hay publicados, se asume y se instruye cuando hay instrucciones explícitas son instrucciones y cuando no, yo creo que se asume que solamente participaban de la cena los que eran bautizados. La discusión de los conceptos de medio de gracia, eso es posterior, eso nace de películas de jefitológica más abstracta. Y no solamente de los medios de gracia, sino los sacramentos como medios de gracia, porque hay otros medios de gracia que no son los sacramentos, inclusive después del número de 2 sacramentos que nosotros los presbiterianos reformados seguimos, versus los 7 sacramentos hasta la extrema unción que usa la Iglesia Católica, que se dicen que son también medios de gracia. Pero tú no le vas a dar la extrema unción a una persona que está acabando de nacer, a menos que se vaya a morir en unos minutos.
O sea, ni le vas a dar el sacramento del matrimonio a un cura porque está prohibido. Hay normas, hay leyes. La iglesia primitiva, yo entiendo que la cena del Señor era comida para los de la casa y que se invitaban a los de la casa que eran los bautizados. Eso incluye a los niños bautizados. Y hay también evidencia de bautismo de niños bien temprano en la historia de la iglesia. Eso, por si acaso no lo mencioné, porque obviamente no sobre los sacramentos solamente, pero sí hay evidencia bien temprana de bautismo de infantes, no solamente de niños, hasta de 8 días de nacido o quizás menos, cuando se empieza a hablar de la circuncisión y el bautismo. ¿Qué sucede hoy en día? Nosotros vivimos en un mundo completamente diferente, un mundo que todo el mundo sabe más o menos algo del cristianismo. Aún las personas que no van a la iglesia, que no tienen una fe activa y un compromiso que se note, ¿verdad? Se saben el Padre Nuestro, se saben el credo de los apóstoles y se llaman creyentes y quizás fueron bautizados en su infancia en alguna tradición cristiana. Esos son debates para otros temas, para otros días, obviamente yo sé que ya Rosa está tomando la lista de los debates que vamos a tener los próximos 20 años. Sí, en el libro de orden hay instrucciones sobre dar la comunión a los niños. Lo que me preocupa es dar la comunión a no cristianos, por ejemplo. Eso sería inconcebible en la iglesia que un musulmán que diga, vas a comer del cuerpo de Cristo, diga, ¿qué me importa Cristo si yo no soy cristiano? Si todo el que viene a la iglesia va a ser invitado, simplemente porque está allí presente, sin haber hecho una confesión pública de fe, una profesión de fe en que lo que se cree como cristiano, por la cual celebramos estos sacramentos, tienen valor existencial y trascendental para ellos. Pues en ese sentido de la palabra, hay cenas que podemos tener juntos. Claro, podemos tener un agape o un convivio en buenas relaciones, pero una cosa es hablar de sacramentos en ese caso. Y una cosa es tener cena en conjunto como buenos amigos y colegas en un servicio al pueblo, más allá que una denominación o una religión particular. Pues muchas gracias. Sí, Dale, Marisa, dale. No, solamente muchas gracias a los dos por compartir de su sabiduría con nosotros. La próxima semana me toca el sacrificio vivo en alabanza a mí, porque me estuvo interesante, quiero compartir más de los riesgos que tomamos con el libro de adoración común, que fueron varios, además de los que Liz mencionó. Así que esperamos que estén con nosotras la semana que viene. Rosa. Sí, y gracias por la puntualidad. Les pedimos que por favor en la próxima semana sean igualmente puntuales. Gracias, Liz, por compartir el documento. David también por compartir estos documentos. Ustedes saben que si van al chat, hay 3 puntitos del lado derecho. Si ustedes hacen clic en esos puntitos, los seleccionan, va a desplegar la opción de poder grabar el chat y de esa manera van a tener acceso a las preguntas, a los comentarios, también al enlace del documento, de los documentos. De cualquier manera lo enviaré también por correo terminando la presentación. Y pues nada, gracias. Tenemos mucho para reflexionar. Especialmente estuve observando, leyendo algunos de los comentarios. Hay mucho que reflexionar y hay mucho que hacer, especialmente si vamos a continuar siendo comunidades de fe híbridas, porque de alguna manera es parte de lo que estamos haciendo y continuaremos haciendo por un tiempo. Así es de que sigamos en la reflexión, sigamos conectándonos a través de este medio y Dios mediante nos vemos el próximo martes puntualmente a las 12 tiempo del este para continuar. He tomado nota, Liz y David, de algunas de las temáticas que podríamos continuar posiblemente en noviembre en una forma práctica. Así es de que seguiremos en la conversación. Dios les bendiga. Hasta pronto. Bendiciones.